Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Amiel López Campos. Hoy te voy a acompañar a que sigamos trabajando derivadas algebraicas mediante fórmulas. Este es el segundo video de derivadas algebraicas mediante fórmulas. Entonces, fíjate bien, tenemos la función f de x de ese cociente, o esa fracción, esa división. Tenemos en particular que en el numerador tenemos un polinomio. En el numerador tenemos un polinomio y en el denominador tenemos un solo término, es un monomio. ¿Qué vamos a hacer para poder derivar esto? Primero vamos a aplicar álgebra. Dado que tenemos un polinomio sobre un monomio, vamos a dividir término por término, es decir, este término del numerador entre el denominador, luego el segundo término del numerador entre el denominador, luego el tercer término del numerador entre el denominador y así sucesivamente. Entonces, nuestro primer paso es cambiar la notación f de x y hacer esa división término por término como está indicado. ¿Qué hice? Como te repito, la f de x, la notación de función la cambié por y el primer término lo dividí entre el denominador, el segundo término entre el denominador, respetando su signo, el tercero entre el denominador y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? No he derivado nada. He hecho simplemente un proceso algebraico. Dividí mi polinomio entre monomio. Pero nada más lo indiqué. Vamos a hacer obviamente la simplificación y demás. Y entonces a la par vamos a marcar que esto lo vamos a derivar. Pero para derivar, recuerda el principio. Yo derivo si mi ejercicio tiene la estructura de una fórmula. Si el ejercicio tiene la estructura de una fórmula, puedo derivar. Y si no, lo debo de ir adaptando a la estructura de la fórmula. ¿Qué tenemos de principio? Tenemos la derivada de un polinomio a la 1. ¿Sí? Yo sé que este polinomio tiene fracciones, no te preocupes. ¿Sí? Por eso. Entonces, en general, sigue siendo un polinomio a la 1, entonces vamos a marcar la derivada de cada término. Fíjate bien, de esto que tenemos en un siguiente paso, como te decía, vamos a aplicar la fórmula de un polinomio a la 1, que es marcar la derivada de cada término. Repito, yo sé que cada término son fracciones, eso no importa. En general, es un polinomio a la 1 y vamos a derivar cada término como se va a marcar a continuación. Aparte de que estoy marcando la separación o la derivada de cada término, cambié los colores para hacerlo más específicos y empezar a derivar más claramente. Fíjate. Entonces aquí ya tenemos marcada nuestra derivada de cada término. En el paso anterior teníamos los términos y ahora tenemos marcada o indicada la derivada de cada término. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfocarnos en derivar cada término tal como lo vimos en el video anterior. En el video anterior habíamos visto cómo derivar un monomio o un término. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero muchas veces, ¿va? No te preocupes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a amplificar un poco esto para que se vea más claro. Fíjate bien. Entonces, yo voy a derivar esta primera derivada independientemente de la segunda, independientemente de la tercera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿cómo voy a derivar este 9 medios de la raíz cúbica de x séptima entre la raíz cúbica de x séptima? ¿Cómo le voy a hacer? Aplicando primero el álgebra y así en las demás derivadas. Antes de hacer cualquier fórmula voy a simplificar a la mínima expresión. ¿Por qué? Porque es posible algebraicamente. Eso es por una parte, y por la otra, el 9 medios, como vimos en el video anterior, es una constante, lo voy a pasar delante. Es decir, fíjate bien, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la fórmula 4 en cada uno de los términos. La fórmula 4 me dice que cuando tengo la derivada de una constante por una variable, la constante la voy a pasar al frente, es decir, este 9 doceavos lo voy a mandar al frente, así como el 10 doceavos al frente, etcétera, etcétera. Eso es por una parte. Y además, en un momento dado vamos a cambiar los radicales a potencia. Fíjate bien, para ir ajustando o acomodando la fórmula 5. Entonces, vamos con el primer término. Fíjate bien. Yo tengo que mi 9 doceavos es una constante, pasa al frente de la derivada de estos radicales que los pasé a potencias.
Recuerda, un radical, ¿cómo se pasa a potencia? El índice del radical va al denominador de la potencia inmediata a mi variable x o que está dentro del radical va al numerador, y así es en todos los casos, no importa si está en el numerador o en el denominador. Repito, de un radical, el índice del radical, que en este caso es cúbico, siempre va al denominador la potencia, y la potencia inmediata a la x va al numerador. Por eso es que esta raíz cúbica de x séptima nos quedó expresada en x a la 7 tercios. Casualmente el de abajo es exactamente la misma situación en potencia, la copié tal cual. Y así voy a ir haciendo con cada uno. Entonces mi siguiente término, el 10 doceavos al frente, pasé este radical a potencia, que es este 19 tercios, paso este radical a potencia, que son 7 tercios, este tercer término, el 3 doceavos al frente, paso este radical a potencia. Por ejemplo, esta es raíz cúbica de x, la x no tiene potencia, por consecuencia la x, su potencia es 1, por eso es que es x a la 1 tercio. La raíz cúbica de x séptima es x a la 7 tercios. Luego del siguiente término, fíjate bien, tenemos raíz solamente en el denominador, la cambiamos, la raíz a 7 tercios. Aquí, para poder hacer la fórmula 5, porque decimos que estamos acomodando, ajustando hacia la fórmula 5, tengo que tener cuidado con este último término. ¿Por qué? Porque acuérdate que la fórmula 5 es el b a la n, y el b a la n tiene o requiere estar en el numerador. El b a la n, para aplicarse la fórmula, debe estar en el numerador, y esta b a la n, o esta variable, esta potencia, no está en el numerador. ¿Qué voy a requerir hacer? Subirla forzosamente. No es opcional. ¿Por qué? Porque la fórmula me lo indica. Tengo que ajustar mi ejercicio a la fórmula. Y la última derivada, el 7 doceavos, pasó al frente. La raíz quinta de x cuadrada la pasé a potencia, sería x a la 2 quintos. Y la raíz de aquí, otra vez a la 7 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dirás, oye, ¿y ahora qué voy a hacer con todo eso? Sí, mi fórmula dice b a la n, no b a la n sobre otra b a la n. Álgebra. Voy a ir simplificando estas variables la una con la otra. ¿Cómo? Pues con la operación que indica algebraicamente que es la división, a excepción de esta que vamos a subir. Entonces, fíjate bien. Marco la derivada, mi 9 doceavos, lo copio. Sé que lo pude haber simplificado ahorita, que no te preocupes por eso, eso no es importante. ¿Qué hago? Derivada de x a la 7 tercios entre x a la 7 tercios. Esta variable sobre sí misma, la simplificación de esa división de x 7 tercios entre x 7 tercios es simplemente 1. Vamos a la siguiente, 10 doceavos. Te digo, olvídate ahorita de la simplificación, no es importante. Luego, derivada. Fíjate bien cómo es que nos dio esta x cuarta. Si tomas tu calculadora y haces la división de estas variables, que acuérdate que en potencia se restan, en tu calculadora vas a restar la potencia del numerador con la del denominador. En concreto, a 19 tercios le vas a quitar 7 tercios y nos da en total 4, x a la cuarta. Vamos a amplificarlo un poquito más. Ahí está. Entonces, a la potencia del numerador le resto la del denominador. Luego, siguiente paso, 3 doceavos. Lo copié. Tengo la derivada de una variable entre otra. Voy a restar las potencias. A la potencia 1 tercio del numerador le voy a restar la potencia del denominador, que son 7 tercios. Entonces a 1 tercio menos 7 tercios, de entrada nos darían menos 6 tercios, que simplificado nos da menos 2. Si tienes dudas, usa tu calculadora. Siguiente, este 8 doceavos lo voy a copiar, pero aquí, como no hay que dividir, lo mínimo que voy a hacer es, como te decía, de acuerdo a la fórmula b a la n, esta variable, subirla. Por lo cual nos queda de la siguiente forma: la derivada de x a la menos 7 tercios. Repito, como aquí no había división algebraica por hacer, lo mínimo que sí hago es acomodar hacia lo que me indica la fórmula.
que mi variable esté en el numerador, ¿sí? Mi b a la n está en el numerador, por eso es que esta variable, esta potencia, que es un b a la n, la subí para que tenga la estructura exacta de la fórmula. Ahorita te explico qué significan las flechas de verde. Y finalmente la última, igual, copio el 7/12, derivada, y tengo dos variables que se dividen, voy a restar sus potencias. Y entonces a 2/5 le voy a restar 7/3, nos da menos 29/15. Si tienes dudas, usa tu calculadora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, ¿por qué puse esa flecha de la potencia hacia el coeficiente? Porque es la indicación de lo que vamos a hacer ahorita precisamente en el b a la n. Ya te lo voy a subir. Acuérdate que en el b a la n nuestro coeficiente lo copiamos y la potencia pasa al frente multiplicándolo. Pero mira, vamos a verlo. En la primer derivada, como es la derivada de 1, vamos a aplicar la fórmula 1. La derivada de una constante, de acuerdo a la fórmula 1, es 0. Aquí tenemos estrictamente derivada de 1, que es una constante, derivada de una constante 0, de acuerdo a lo que me indica la fórmula 1. Consulta el formulario. Luego, todos los demás términos son b a la n. Por casualidad, todos los demás términos son b a la n y vamos a aplicar la fórmula 5. Nos dice aquí que en el b a la n la potencia la copiamos al frente, luego va a ser multiplicada por la variable. A la potencia, sea como sea, no importa si es un número entero o fraccionario, le vamos a quitar 1 y vamos a derivar la variable. Y vamos a irlo haciendo, fíjate bien. Entonces mi derivada, repito, de este primer término del 9/12 por la derivada de 1, la derivada de 1 que es una constante, de acuerdo a su vez a la fórmula 1, es 0. Este 0 por 9/12 simplemente es 0. Derivada de una constante es 0 de acuerdo a la fórmula 1. ¿Por qué aquí es 0? Porque esa constante está solita. Derivada de una constante solita es 0. Luego siguiente. ¿Qué nos dice el b a la n? Bueno, que nuestra n, nuestra potencia va a pasar al frente multiplicando. Entonces de entrada escribo el menos 40/12. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la potencia, en términos simples, va a pasar multiplicando al coeficiente. Entonces, para ser estrictos, 4 por 10 son 40/12. Dirás, oye, ¿eso es simplificable? Sí, pero ahorita lo pongo así tal cual claro para que no te quede ninguna duda, ¿sí? Olvídate, en el siguiente paso lo hacemos. Ahorita no te preocupes por esos detalles, ¿va? Entonces, ¿qué hice? Esta segunda derivada es un b a la n. La fórmula me dice que la potencia al frente, esta potencia es 4, va a pasar al frente, pero al frente había un coeficiente previamente, entonces lo multiplica, repito, mi potencia n, que es 4, pasa multiplicando al 10/12, entonces 4 por 10 son 40/12. Y si no, usa la calculadora. Luego me dice, ya después de que, haz de cuenta que este es n, ya después de que escribí n, que escriba la variable es x, ahí está. Luego la fórmula, ve la fórmula, me dice que a la potencia le quite 1. ¿Cuál es mi potencia? 4, le voy a quitar 1. Y pues ya de plano es 3. Aquí ya estoy haciendo ya el proceso, ¿sí? A 4, de acuerdo a la fórmula, le quito 1, es 3. Y me dice, deriva tu variable. Derivo mi variable. La derivada de x respecto a sí misma, ya sabes, es 1, se simplifica. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al siguiente término. Mira, el siguiente término también se va a hacer con la fórmula b a la n. Tenemos un coeficiente y dice que mande al frente la potencia. Entonces, esta potencia que es menos 2 va a pasar multiplicando al coeficiente. El coeficiente va al frente de todo, pero la fórmula dice que al frente mande n, obviamente en este caso multiplicando el coeficiente. Entonces esta potencia n, que es menos 2, va a pasar multiplicando el 3/12. Para ser específicos, menos 2 por 3 van a ser menos 6/12. En un siguiente paso simplificamos, no te preocupes. Esto representaría n. Luego me dice que escriba la variable. Voy a escribir aquí la variable que es la x.
Luego a la potencia le vamos a quitar 1. A la potencia que es menos 2 le voy a quitar otro 1. Menos 2 menos 1 sería menos 3. Y la fórmula dice deriva la variable. La variable es x, la derivada de esa variable x es dx entre dx, que hemos dicho que es la unidad. En pocas palabras se simplifica ese término. Vamos al siguiente término, el 8/12 por la derivada. El 8/12 es una constante y lo que tenemos es la derivada b a la n. Al aplicar b a la n, la potencia pasó al frente. Entonces esta potencia menos 7 tercios va a pasar al frente multiplicando al 8/12. Numerador por numerador y denominador por denominador. Vamos a hacerlo. El menos de la potencia por más nos va a dar menos. El 7 por 8, 56, y el 3 por 12, 36, como está ahí escrito, ¿va? Luego, esto es n. Luego me dice que lo multiplique por la variable es x en este caso. Que a la potencia, que en este caso es menos 7 tercios, le quite 1. Menos 7 tercios le voy a quitar otro 1, lo cual me va a dar menos 10 tercios, y si no, usa tu calculadora. Por la derivada de nuestra variable que es x, por la derivada de x entre dx, que ya sabes que se simplifica en 1. Y el último término tenemos la constante menos 7/12 que multiplica una derivada con estructura b a la n. Entonces, como tengo una constante con una derivada b a la n, ya sabes, la potencia va a pasar al frente multiplicando. Como son fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces vamos paso a paso. El signo negativo de mi potencia por el signo negativo del coeficiente, menos por menos me va a dar más 29 por 7 y 15 por 12. Y de entrada nos da lo que se está indicando, 203/180, ¿va? Luego, la fórmula nos dice que pongamos la variable. La variable es la x a la potencia, que es menos 29 quinceavos, y le vamos a quitar 1. Y entonces, si le quitamos 1, darían menos 44 quinceavos, ¿sí? Y luego vamos a seguir colocando términos. Fíjate bien. De aquí, ¿qué sucede? La derivada, vamos a simplificarla. Ya la derivada ya está hecha. Lo que voy a hacer es simplemente simplificarla. Dame un segundo. Entonces, de nuestro primer término tenemos 40/12. Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestra derivada? Nos queda menos el 40/12. Ambos términos tienen cuarta. 40, su cuarta sería 10, y del 12 cuarta serían 3. La x está a la potencia cúbica. Se queda tal cual como x cúbica. ¿Por qué? Porque como la potencia es entera, se queda tal cual. Cuidado, si mi potencia fuera fraccionaria, sí se convierte en radical, pero cuando la potencia es entera, se queda como tal. Siguiente término, fíjate de aquí. Tenemos menos 6/12, que tiene sexta el numerador y sexta el denominador, y la x tiene una potencia negativa, entonces la vamos a mandar al denominador. Entonces tenemos menos del signo de aquí, y sexta y sexta sería un medio. Pero nuestra x es una potencia
negativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como la potencia es negativa, la vamos a mandar al denominador. Entonces esta x se iría al denominador como x a la 3. Cambió de numerador a denominador, cambió el signo de la potencia. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Siguiente. Entonces, vamos a simplificar. Tenemos menos. Tenemos 56/36, cuya simplificación tendría, ¿qué tendría? Tiene mitad del 56, que son 28, mitad del 36, que son 18, mitad del 28, que son 14, mitad del 18, que son 9. Entonces nos queda 14 novenos. La x, fíjate bien, tiene una potencia negativa. Como su potencia es negativa, se cambia al denominador. Entonces esta x se iría al denominador. Y en el denominador la potencia sería 10 tercios. Pero como la potencia es fraccionaria, la cambiamos a radical. Entonces, mi potencia de 10 tercios equivale a raíz cúbica de x a la décima. ¿Sí estamos? Entonces, repito, como mi potencia era negativa, cambió el denominador. Abajo me quedaba temporalmente como x a la 10 tercios. Y como la potencia fue fraccionaria, a su vez se cambió a radical. Por eso nos dio raíz cúbica de x décima. Finalmente, el último término no es simplificable, pero mi potencia es negativa. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar mi fracción y en este caso la variable, como te decía, tiene una potencia fraccionaria además negativa. Por el hecho de ser negativa se va al denominador. Entonces mi x cambiaría el denominador, cambiaría como x a la elevado a la 44/15, pero como la potencia es fraccionaria cambia a potencia radical, por lo cual sería raíz quinceava de x a la 44. Y esa sería la solución de la derivada, ya simplificada. ¿Estamos de acuerdo? Ojalá el video te haya sido de utilidad. Vuelve a hacer el mismo ejercicio, practica con este ejercicio para que una vez que te haya salido en excelencia puedas resolver tus propios ejercicios. ¿Va? Nos vemos en un próximo video. Ojalá te haya sido de utilidad este. Si te gustó, dale like. Gracias.